a pesar de que es una hora de retorno hacia los hogares, Trump continúa avanzando hacia el aeropuerto. Durante este día ha habido mucha expectativa por lo que podía ocurrir. Después de todo, se trató de un procedimiento bastante rápido. Los abogados buscaron justamente que esto se dé de esta forma. Bien, retomamos también el contacto con la analista política republicana María Herrera para seguir comentando detalles al respecto de esto. María, tú ya lo decías, Trump tiene la capacidad de, amparándose en la Constitución, aludir su derecho a la libertad de expresión, declararse inocente, y hemos visto un procedimiento bastante rápido. ¿Qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante, de acuerdo a tu expertise? Bueno, lo que va a pasar ahora mismo es que la Fiscalía va a determinar, y el juez también, van a determinar en cuánto tiempo se tiene que volver a presentar Donald Trump. Si se requiere de un jurado, se tendrán que hacer las entrevistas pertinentes. Se van a analizar también la defensa por parte de los abogados de Donald Trump. Y se estima que para marzo ya pueda haber un segundo juicio en el que un juicio inclusive pudiese ser final, en el que se viese exactamente de qué se le puede acusar finalmente y cuál va a ser la defensa del expresidente. Recordemos que en Estados Unidos se rige por el proceso penal acusatorio, en el que el fiscal tiene la posibilidad de llegar a cabo unas negociaciones para la reducción de ciertos delitos o acordar retirar ciertos cargos siempre que el acusado se autoinculpe o acepte las acusaciones en su contra de otros tipos de delitos. De acuerdo a lo que tú estableces, ¿qué posibilidad hay de, siendo presidente, si es que así fuese el caso, Donald Trump pueda autoperdonarse? Yo lo estaba refiriendo, se establece que él pueda solicitar desestimar los cargos. Este procedimiento sería inédito. ¿Por qué la justicia norteamericana, estadounidense, se maneja así? Es algo que acá no se podría concebir, porque si un presidente acá es declarado culpable, simplemente pierde su cargo y se va a la cárcel. A ver, ahora mismo se está hablando en Estados Unidos de que, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución, la cláusula tercera, si Donald Trump fuese acusado de rebelión, en ese caso, o de insurrección, no podría llegar a la Casa Blanca. Nunca ha pasado en los Estados Unidos, no necesariamente significa que tuviese que ser sentenciado por ello, pero ese es el debate que hay. Hay varios profesores conservadores constitucionales que dicen que es una posibilidad que el expresidente no pudiese ser inaugurado, pero sin embargo eso es algo que no sabemos, porque la mayoría de los delitos de los que se le acusa es conspiración para revertir, por ejemplo, los resultados de un estado concreto, conspiración o posible delito de falsificación de documentos. Lo que la prensa ha intentado vender era que era un caso de insurrección, pero si nos fijamos bien, ninguno de los que han sido acusados, ni el propio Donald Trump, se le acusa de insurrección por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se le otorgue un perdón sería el Congreso, en este caso, a lo mejor el que pudiese perdonarle. O incluso allí en el debate de las primarias vimos como varios candidatos dijeron que si el presidente, ellos llegasen a ser presidente, perdonaría al expresidente Donald Trump. Hay algo que es una nueva puerta, una nueva posibilidad, pero realmente no tenemos mucha más información de cómo se llevaría a cabo. Lo que sabemos también es que no se habla solo de perdonar al expresidente Donald Trump, sino todo lo que ha hecho la familia Biden y de lo que está ahora mismo acusándosele y está involucrada, de corrupción, de chantaje y de recibir fondos de los mayores enemigos de Estados Unidos. María, quiero abrirme a la banda en el análisis porque me parece muy importante reflexionar sobre un tema y me parece oportuno también tener tu criterio al respecto de la influencia de las ultraderechas en el mundo. El fanatismo o lo que pudimos ver en el Capitolio no podría ser descrito de otra forma.
se replicó también en el tema que vivió a inicios del año Brasil, cuando se intentaron tomar los poderes de Estado. Es decir, hay muchas personas que deciden emular este tipo de conductas. Y mi pregunta es, Donald Trump, ¿es lo que necesita Estados Unidos en este momento, o hay otras opciones más conciliadoras que podrían abarcar a otros segmentos del electorado sin la necesidad de generar polarización? Bueno, yo quiero recordarle a su audiencia que lo que vimos el 6 de enero del 2020 no tiene nada que ver con lo que vivimos en los meses anteriores. Recordemos que con los movimientos, los falsos movimientos marxistas, porque son movimientos marxistas, del movimiento Black Lives Matter, más de 7.000 policías fueron heridos y hubo muchísimas personas muertas. Hablemos de lo que realmente está pasando en Estados Unidos y en Brasil con lo que representa la izquierda y el progresismo en toda la región. Estamos hablando que están cambiando, tergiversando la verdad, quieren acabar con la familia, quieren acabar con el hombre, quieren vender el aborto como un derecho humano y por supuesto quieren acabar también con la mujer, con todos estos ataques a la mujer, equipararla con hombres biológicos. Esos son los temas en los que deberíamos de centrarnos. Que un grupo de personas haya asaltado, haya intentado entrar al Capitolio para pedir que se llevase a cabo una auditoría cuando hubo una tergiversación, un cambio de la ley electoral masivo, una falta de respeto a la democracia en Estados Unidos, tiene sentido cuando han visto como el Partido Demócrata y la izquierda en Estados Unidos, políticos en la oficina pagaban la fianza de delincuentes que entraban a robar y asaltar y asesinar a otros ciudadanos estadounidenses. Ahora movámonos para Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué pasó con el Tribunal de Justicia y qué pasa con los medios de comunicación y la izquierda brasileña? Bueno, ¿qué pasa con la izquierda en toda la región? Que quiere acabar con la libertad de expresión, que mienten descaradamente de los medios diciendo que Jair Bolsonaro iba a acabar con la selva, que atacaba a los indígenas, que toda la cantidad de mentiras que se vierten de los líderes conservadores en el mundo hace que la derecha, la ciudadanía, se quede callada y aguante, pero que evidentemente cuando creen que le están robando su libertad, su democracia, pues salten a la desesperada. De nuevo, comparemos los asaltos, los robos, la violencia que hemos vivido en Estados Unidos por el movimiento Black Lives Matter, que se ha conformado como una organización marxista-leninista apoyando a Nicolás Maduro, con que las personas pidieran cuenta a los senadores. Lo que pasa es que se le da una importancia magna, grosa a todo lo que es lo que hace el conservadurismo. Cuando Donald Trump dijo que fueran patrióticamente y pacíficamente a ir al Capitolio. Pero bueno, la gente lo tiene claro, no es por nada, pero la última encuesta de NBC, el 74%, canal progresista abiertamente de izquierda, el 74% de los estadounidenses piensa que el país no va en la dirección adecuada. Joe Biden tiene el 41% del apoyo de la ciudadanía estadounidense, menor que el que tiene Donald Trump, y la gente quiere a unas personas como Donald Trump o Bolsonaro porque quieren hacer a Brasil o Estados Unidos primero, quieren ponerlo en primer lugar y no están dispuestos ni a ceder en cuanto a la autoridad. Es decir, en los países tenemos que tener ley y orden, y lo que plantea la izquierda, lo que plantean los partidos progresistas es simplemente el control poblacional, es decir, acabar con los niños, millones de niños, el genocidio en el vientre materno, acabar con el hombre, acabar con la familia, acabar con la mujer, y como ustedes entenderán, los ciudadanos responden de la peor manera porque no les queda otra que pedir clemencia para defender lo único que tienen, su familia y su patria. María, estamos con imágenes ya, arribó la caravana de Donald Trump hacia el aeropuerto, vemos movimiento, estamos a pocos minutos de que nuevamente suba hacia el avión rumbo a New Jersey. Sobre lo que decías, es perfectamente debatible el asunto, porque además de que efectivamente hay agendas políticas, ideológicas, también hay hechos concretos como lo que se vivió tanto en Brasilia como en el Capitolio. Vamos a escuchar en este momento, María, y seguimos conversando las declaraciones de Donald Trump. Nothing wrong at all, and we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. Rápidas declaraciones de Donald Trump.
ha señalado que esto no alterará de ninguna forma sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, tampoco su preferencia electoral. Lo seguimos, fueron rápidamente después de descender su vehículo un pronunciamiento a los periodistas que se encontraban ahí en el aeropuerto de Atlanta. Nuevamente regresa hacia su jet privado, el cual lo va a conducir hacia New Jersey. Se ha cumplido esta segunda entrega histórica de un presidente de los Estados Unidos hacia la justicia. Esta en concreto por el tema de las elecciones en el 2020 en el estado de Georgia, de 4 cargos federales que se han formulado en contra del expresidente sobre los esfuerzos por anular las elecciones en el año 2020, los cuales condujeron al asalto del Capitolio el 6 de enero del 2021. Trump ya abordó el avión. Con esto se cierra prácticamente esta jornada que ha generado gran expectativa informativa. Ya veremos también más detalles en desarrollo D-News, llevándoles todos los detalles de esta entrega de Donald Trump en Fulton. Los cargos son conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otros. María Herrera ya nos comentaba que el único cargo por el cual se pudiese impedir que Trump, en el caso de ganar las elecciones, pueda asumir su cargo sería si se le formula un cargo por rebelión y se establece que fue culpable de este cargo. En particular, sobre el tema de las elecciones en Georgia, hay evidencia clave por parte de la Fiscalía sobre las declaraciones públicas de Trump, en las que, según los fiscales federales, durante más de 2 meses después del día de las elecciones, el 3 de noviembre del 2020, el entonces presidente difundió supuestas mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad había ganado. Poco después del día de las elecciones, el acusado también buscó medios ilegales para descontar votos legítimos y subvertir los resultados de las elecciones, según sostiene la acusación. Ojo con eso, información de quienes están haciendo la investigación. Trump fue acusado por primera vez en marzo del 2023 por el fiscal de distrito de Manhattan por cargos relacionados con un pago de dinero para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en el 2016. Ese fue el primer estallido. Ya vimos cómo por ese caso Trump acudió al gran jurado en Manhattan. Los fiscales alegan que Trump era parte de una conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones 2016. Además señalan que él participó en un plan para suprimir información negativa, incluido el pago de $130,000. Trump sobre ese tema se ha declarado inocente. Ahí se le formularon 34 cargos por falsificación de registros comerciales, porque se había asegurado que había pagado la suma de $130,000 por su entonces abogado Michael Cohen, quien había hecho efectivo esa transacción con Stormy Daniels en el 2016. El segundo caso en importancia de los 4 que pesan en contra de Trump es el caso de los documentos clasificados. Trump fue acusado en junio del 2023 por un jurado investigador federal de Miami por tomar documentos clasificados de defensa nacional de la Casa Blanca después de que dejó el cargo y resistir los intentos del gobierno de recuperar los materiales. Tanto Trump como su ayudante, Wal Nauta, se han declarado también inocentes. Imágenes de el avión de Trump que está esperando en este instante
la señal de la cabina de control para comenzar su vuelo de retorno hacia New Jersey. Un procedimiento bastante corto, no fueron más de 10 minutos en los cuales Trump estuvo en la cárcel de Fulton. Se le tomó la información necesaria y posteriormente de inmediato se desplazó de vuelta hacia su avión. Se retira la caravana que lo escoltó hacia la cárcel para despejar la pista y permitir que el vuelo de regreso a New Jersey comience. Lo decíamos, en el caso de los documentos clasificados, los cargos que se le formularon son justamente los de obstrucción, de extrusión o falsificación de registros, y también hay evidencia que ha sido determinante en este caso, como la grabación de Trump discutiendo la posesión de documentos secretos que no desclasificó. Alrededor de 100 documentos clasificados fueron encontrados en un registro del FBI en Mar-a-Lago. Esto se produjo en agosto del año pasado. Imágenes de vigilancia entregadas al Departamento de Justicia que supuestamente muestran a Nauta y de Oliveira moviendo cajas de documentos por este resort. Este caso, que es el que ha generado el desplazamiento de Trump, tiene que ver con el de interferencia electoral en el condado de Fulton, Georgia. Repasemos nuevamente lo que pasó hace pocos minutos, las declaraciones de Donald Trump antes de volver a su avión. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you could have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support, and that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning, and this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all, and we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. Eran las declaraciones de Donald Trump, quien describía este como un día triste para los Estados Unidos. Decía que se trata de un intento de interferir en las elecciones, que él no ha hecho nada malo, que ratifica su inocencia y cuestiona nuevamente el papel que están realizando los investigadores, la fiscalía, en tratar de interferir en este proceso de elecciones. Breves reacciones de Trump antes de abordar el avión de retorno a New Jersey. Ha comenzado ya a desplazarse la aeronave, una jornada de alta expectativa informativa. Ustedes han tenido todo el seguimiento aquí en DNews, desde muy temprano, de la antesala, el análisis, las reacciones, las impresiones y después los hechos, el desplazamiento de Trump aquí en Atlanta, en una diligencia brevísima que lo termina regresando a New Jersey. Veremos cómo avanza este caso, que lo señalaba el 14 de agosto, fue el gran jurado con sede en Atlanta que acusó a Trump y a 18 personas de cargos estatales derivados de esfuerzos por anular la derrota electoral del expresidente, esto en el año 2020. Entre los acusados constan varios ex abogados de Trump,
Giuliani, que fue exalcalde de New York, quien el día de ayer ya se presentó exactamente tal y como lo hizo Trump, y se le formularon los cargos, pagó una fianza de $120,000. Trump es el que ha pagado la mayor cifra en términos de fianza, $200,000. Esta es una acusación histórica y corresponde al cuarto caso penal que enfrenta el expresidente. Los cargos presentados en amplia investigación dirigida por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cubren algunos de los esfuerzos más atroces, a su criterio, del expresidente y sus aliados para entrometerse en las elecciones presidenciales 2020. A diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier intromisión de Trump si es elegido para el 2024. No podrá perdonarse a sí mismo. Esto es un detalle muy importante. Lo advertíamos, la posibilidad que tiene Trump de autoindultarse. Por eso decíamos que el caso de Georgia es el que más le preocupa al Trump. Por eso quiere postergarlo, quiere evitar que este se desarrolle en el marco de la campaña electoral y de los comicios del 2024, por lo que implica, porque es un caso en el cual, a criterio de la Constitución de los Estados Unidos, impediría que Trump pueda perdonarse a sí mismo, ni tampoco a sus aliados de ninguna condena de ley estatal, ni podrá desestimar a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos. Estos son un cargo por violación de la ley RICO de Georgia, ley de organizaciones corruptas e influencias por mafiosos, 3 cargos por solicitar la violación del juramento a un funcionario, un cargo por conspiración para hacerse pasar por funcionario, 2 cargos por conspiración para falsificar con agravantes, 2 cargos por conspiración para perpetrar declaraciones y escritos falsos, un cargo por conspiración para presentar documentos falsos, un cargo por presentación de documentos falsos y 2 cargos por declaraciones y escritos falsos. Va a despegar el avión de Donald Trump, con lo cual se cierra esta jornada en la cual por segunda vez en la historia de los Estados Unidos un presidente ha tenido que presentarse ante una cárcel. Se le han formulado los cargos y se le ha tomado la famosa fotografía que quedará para la posteridad. Veremos si finalmente esto tiene incidencia o no en la voluntad de los estadounidenses, que tendrán seguramente, si Trump llega a ser elegido por el Partido Republicano, unas jornadas electorales marcadas por la polarización, en la cual el expresidente Joe Biden, el demócrata, no cuenta precisamente con altos niveles de aceptación. Lo veníamos revisando durante esta cobertura. Una parte por su influencia y la decisión de generar y enviar recursos permanentes a la guerra en Ucrania, lo cual ha implicado un alto costo para el pueblo estadounidense en una guerra que le es ajena. Sin embargo, aquí tiene un valor geopolítico sin duda a nivel global, pero hay muchos que piensan que esto debe parar, uno de ellos Trump. El tema de la economía estadounidense, que ha tenido que soportar una inflación exorbitante con amenazas incluso de entrar a un proceso de recesión, que con el incremento de las tasas de interés, por fortuna, ha logrado ya estabilizarse. La agenda de Trump, que debe ser vista con mucha atención por los pueblos latinoamericanos ante una crisis migratoria inédita. Nunca antes, en ningún momento de la historia, hemos visto lo que está pasando en la frontera común con México y que sigue suscitándose la llegada de migrantes
muchos de ellos y en su gran mayoría provenientes de Venezuela, pero también ecuatorianos, también originarios de otros países que están tratando de alguna manera de consumar el sueño americano y que están represados en la frontera. Trump ha sido categórico en ese sentido, señalando que una de sus prioridades será cerrar esa frontera. Ya en su primera administración impulsó la construcción de un muro en la frontera con México, algo que no ocurrió y que, según lo advierte, podría tener un desenlace si él llega nuevamente a ser elegido. Una política fuerte anti-inmigración que coincidió con el tema de la pandemia, en la cual Trump hizo uso del famoso título 48, que estuvo vigente incluso en gran parte de la administración Biden, para tratar de impedir que, basándose en una ley enfocada en salubridad, puedan ingresar con mayor facilidad migrantes provenientes fundamentalmente de Sudamérica y del Caribe. Estamos observando cómo el avión de Trump sigue desplazándose para retornar hacia New Jersey. Seguimos con esta cobertura. Esto es The News, emisión estelar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Quito, Ecuador.